Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días, Señor, perfeccionando el trabajo que tú un día comenzaste en nosotros. Señor, yo te pido una vez más que tu Espíritu Santo, Señor, que por medio de tu maravilloso y hermoso Espíritu, tú calques tu carácter, tu naturaleza, tu imagen en nosotros, Señor, que podamos conocerte un poco más, que hagas nuestros corazones, que escudriñes nuestra mente, Señor, nuestro hombre interior sea fortalecido, Señor Jesús. Que nos enseñes cada día más a poner nuestra mirada, nuestro pensamiento en las cosas celestiales y divinas, Señor, para que las cosas terrenales no nos muevan, para que las cosas terrenales nos roben nuestra atención, Señor, de lo que realmente importa, que es tu gloria, que es tu presencia, que es tu evangelio, que es tu palabra, que es el establecimiento de tu reino en nuestra vida y en nuestro entorno, Señor. En el nombre de Jesús, danos lengua de sabio para explicar tu palabra, Señor. Dale oídos de sabios a tu pueblo para que escuchen tu palabra y la puedan comprender y aplicar, Señor, y darnos a todos una mente, Señor, santa, divina. Amén. Continuamos con este mensaje de dominando el pensamiento, la mente de Cristo, y hemos estado mirando lo relevante que es esto. Hemos estado mirando los diferentes estados del pensamiento. Hemos estado mirando cuando nosotros, los seres humanos, pensamos, cuando creamos ideas, cuando analizamos. Hemos estado mirando también cuando suponemos. Hemos estado observando cada uno de esos estados. Hemos mirado por medio de la palabra también cómo Dios se molesta cuando ocupamos la mente y los pensamientos en cosas erráticas, en caminos que no son del agrado del Señor. Podemos ver cómo la ira de Dios se ha encendido, lo vimos en Deuteronomio, poniendo el ejemplo del pueblo de Israel, de esta forma. Hay una frase que nos recuerda que el pecado afectó absoluta y rotundamente toda la existencia del ser humano, toda la composición, el cuerpo, el alma, el espíritu, la mente del ser humano. Y a veces tendemos solamente a mirar el pecado desde el punto de vista desde las acciones. Bueno, si yo hago esto, entonces yo estoy pecando, entonces yo me cuido de estas cosas. Pero muchas veces somos muy ligeros o no le damos mucha importancia a los pensamientos, a nuestra mente. Y eso que tenemos en las Santas Escrituras, pasajes tan importantes y tan conocidos como, por ejemplo, tenemos la mente de Cristo, algo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios, y que muchas veces no trascendemos o no le hemos dado la relevancia y la importancia suficiente como para profundizar en eso, para mirar qué implica eso y aprender de lo que esto es. Otros, pues, simplemente es cuando reciben un bombardeo constante de pensamientos, simplemente se refugian en un clamor profundo de ayuda, esperando que el bombardeo pase. Y realmente no hemos sido instruidos en una área, en esta área tan relevante, como son los estados del pensamiento, que así como nos cuidamos de las acciones, así como nos cuidamos de las palabras que decimos, así como nos cuidamos de los gestos y de las reacciones, es un área también muy importante para nuestro ser, porque la redención, el evangelio, está allí también presente. Y vamos a ver otros estados del pensamiento. Hoy día se ha limitado solamente a algo muy puntual, pero antes de entrar en este punto yo quiero que vayamos, para que ir entrando en materia, a Hechos 17:16. Voy a estar leyendo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Repito, Hechos 17:16. Hechos 17:16. Vamos a ver. Pablo pues ya se convirtió a Cristo, empezó sus viajes misioneros y está por Atenas, la famosa ciudad del pensamiento griego, de donde muchas filosofías tienen su asiento, de donde muchas formas de pensamiento, precisamente actuales, inclusive todavía persisten y se mantienen. La cuna del pensamiento, así le decían
a Grecia en ese entonces. Por ejemplo, el sistema político llamado democracia surgió allá. Y entonces, bueno, en el versículo 16 vemos que mientras los esperaba en Atenas, Pablo estaba sumamente molesto ante la gran cantidad de ídolos que veía por todas partes. Pues sí, los griegos eran bastante idólatras también. Tenían su panteón, el famoso panteón de los dioses griegos, Zeus, Atenas, Artemisa, todo aquello. Y por eso discutía en la sinagoga con los judíos y los devotos gentiles. Y también lo hacía diariamente en la plaza pública ante quienes estuvieran allí. En una ocasión se enfrentó a varios filósofos epicúreos y estoicos. ¿Qué quiere decir este hablador? Una de las costumbres culturales de la época de Pablo y de los griegos en este entonces era reunirse en sitios públicos o en sitios puntuales a debatir, a conversar desde un punto de vista filosófico, a discrepar ideas de pensamiento. Y pues Pablo lo hacía y ya unos filósofos griegos estaban prestando la atención y decían: ¿qué quiere decir este hombre con estas ideas? Exclamaron algunos. Y cuando lo oyeron hablar acerca de Jesús y de la resurrección, otros decían: parece que habla de nuevos dioses. Él aprovechó pues ese contexto de hablar de filosófico y vio la cantidad de dioses que tenía y dijo: bueno, este es el momento perfecto para yo hablar del evangelio de Jesús. Y la gente, bueno, lo asoció con un tema religioso. Bueno, este trae otro nuevo Dios, hay que escucharlo a ver qué es lo que está diciendo. Y entonces lo invitaron a ir al Areópago. Era un sitio, como decir, un teatro actual, un cine, un sitio grande, cultural, para debatir más formalmente ciertos temas. Ven y cuéntanos acerca de esa nueva religión, le dijeron. Lo invitaron formalmente. Porque has estado diciendo algunas cosas raras y quisiéramos entenderlas. O sea, esa filosofía, esas ideas, esa forma de pensar que tú estás transmitiendo, nosotros no la hemos conocido, nos suena raro todavía. Queremos escuchar tu exposición. Era que a los atenienses, al igual que a los extranjeros que residían en Atenas, les gustaba matar el tiempo discutiendo cualquier idea nueva. Esa era la cultura de la época. Así la gente se distraía. Puesto de pie en el Areópago, Pablo se expresó así: atenienses, he notado que ustedes son muy religiosos, porque al andar por la ciudad hallé que entre todos los altares que poseen hay uno con la siguiente inscripción: al Dios desconocido. Al Dios que ustedes han estado adorando sin conocer es al que yo les anuncio. Pablo aprovechó que dentro de esas tantas figuras idolátricas de Zeus, de Atenas y quién sabe, aparte del panteón griego, cuánto más había allí. Había una porque los griegos no querían faltar el respeto a ninguna divinidad, así que pusieron una. Si existe algún Dios que no hemos conocido y para que no se ofenda con nosotros, le vamos a rendir honores también, y como no sabemos cómo se llama, pues le vamos a poner al Dios desconocido. Sabemos que a lo mejor existe, pero como no lo conocemos, no sabemos ni siquiera cómo se llama, vamos a ponerle a esto. Y Pablo aprovechó y dijo: esta es la oportunidad para yo predicarles el evangelio a esta gente. Y dijo: bueno, yo le vengo a hablar de ese Dios que ustedes dicen que a lo mejor existe, pero como en su ignorancia no lo conocen, pues yo sí lo conozco y le vengo a hablar. Al Dios que ustedes han estado adorando sin conocer es al que yo les anuncio. Ese Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe, y por cuanto es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos que el hombre construya, ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra, tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Pero Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas de ustedes dijo: somos de la familia de Dios. Si esto es verdad, no debíamos pensar que Dios sea un ídolo hecho de oro, plata y piedra esculpida.
aquí se usa la palabra griega entumesis. Y esta palabra griega significa razonamiento interno. Y tiene que ver con la capacidad, pero específicamente, pastor, de cómo eso de razonamiento interno, porque todavía no logro entender el punto. Bueno, el punto es que cuando Pablo está citando aquí esta palabra de razonar internamente, y luego continúa diciendo en el versículo 29, como uno de los poetas de ustedes dijo, somos de la familia de Dios, si esto es verdad, no debíamos pensar que Dios sea un ídolo hecho de oro, plata y piedra esculpida. Está diciendo ahora, toma una definición más clara esta palabra, que tiene que ver con una que usted y yo conocemos muy bien, imaginación. Pablo ahora le está diciendo a los atenienses, le está diciendo a los griegos y a toda esa gente que estaban escuchándolo, que si este es el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, que no necesita ser satisfecho por ninguna mano humana, no hay templo que pueda soportar su gloria y en el que Él pueda habitar, porque más bien todos nosotros vivimos, nos movemos y estamos en Él. Entonces no podemos nosotros imaginarnos que este Dios es semejante a todo este poco de ídolos que ustedes tienen aquí abajo, a todo este poco de escultura y a todo este poco de cosas que ustedes tienen aquí a las que también le están rindiendo culto. Entonces esta palabra es asociada con la imaginación. Esto es otro estado del pensamiento. Y curiosamente, socialmente, en el tiempo en que vivimos, siempre inmediatamente decimos, bueno, pastor, pero es que yo no tengo mucha imaginación, yo no soy muy creativo, eso es para los que estudian arte, diseño, arquitectura, etc. Eso era para la época de Da Vinci, de Leonardo, de Miguel Ángel. Yo no soy ese tipo de persona, pastor, así que yo ahí no tengo problema con el Señor, porque no me tengo que cuidar mucho, porque yo no soy una persona imaginativa. Pues déjame decirte una cosa, todos los seres humanos somos imaginativos. Si tú has resuelto algún problema que nadie más había podido resolver, tú tuviste que usar la imaginación para resolver ese problema. Tú tuviste que usar tus facultades mentales, tus conocimientos técnicos, tus habilidades de vida, tu experiencia, todo, y sin tú darte cuenta creaste la solución a ese problema. Si fue a nivel laboral, seguramente tu jefe te felicitó, tus compañeros se sorprendieron, a lo mejor te agarraron envidia por eso, quién sabe, no lo sé, pero fuiste reconocido por eso. Y a lo mejor ahorita es que tú te estás dando cuenta. Ahora bien, entonces, aquellos que usan la creatividad como una forma de arte o como un estilo de vida es otro tema, y a eso es a lo que precisamente muchos se refieren. Pero todo ser humano, hombre o mujer por igual, tiene la facultad dentro de su pensamiento de imaginar. Todos lo tienen. Y esto no escapa al dominio del pensamiento que tenemos que tener hasta sobre lo que imaginamos. Y mire que se lo está diciendo alguien que le ha sacado bastante provecho a la creatividad y a la imaginación. Y aquí Pablo entonces le está diciendo a estos hombres que lo invitaron para que escucharan esta nueva filosofía religiosa de su parte, y le está diciendo, ustedes no tienen entonces por qué imaginar que ese Dios desconocido que ustedes lo pusieron ahí porque lo quisieron honrar, no pueden creer que sea igual que estos de piedra, de plata y de oro que también los tienen aquí puestos, que son unos falsos dioses. Es decir, aquí hay algo muy importante que Pablo está enseñando. Y Pablo está diciendo entonces que la imagen que tú te hagas de Dios está estrechamente ligada a la información y al conocimiento correcto o no que tú recibes de Él. ¿Por qué? Porque nosotros imaginamos usando las herramientas, la información que recibimos por la percepción que tenemos. ¿Qué información usamos en lo natural? Usamos el tacto, usamos la vista, usamos el oído, y en base a eso, esa información nos ayuda a recrear, a razonar internamente, a imaginar algo que luego podemos usar. Pues de igual manera, cuando nosotros tenemos información incorrecta de Dios, o estamos recibiendo doctrinas, enseñanzas que no son correctas o que están distorsionadas o torcidas, eso nos hace crearnos, imaginarnos una imagen de Dios equivocada. Esa es la razón por la que hoy día, por ejemplo, tienen a Dios como el genio de la lámpara. ¿Gracias a qué? Al mal llamado evangelio de la prosperidad, que ha enseñado doctrinalmente una imagen de Dios que está necesitado de amor, que está necesitado de atención y que está dispuesto para atender a las necesidades de todos los hombres,
sus caprichos y deseos con tal de que siempre lo tengan cerca, el genio de la lámpara. Pero eso es producto de ¿qué? De que los hombres se han imaginado a Dios, se han creado una idea, han razonado internamente de una forma errada y equivocada. Y eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a los griegos, eso es lo que le está diciendo a los atenienses. Ustedes se están imaginando a Dios, a esa que yo les vengo a hablar, creyendo, recreándolo, como que si fuese igual que todos estos de oro y de plata que ustedes tienen aquí abajo. No. Es muy distinto, es totalmente, está a años luz de distancia de estos falsos dioses que sí son así como ustedes lo están planteando. Pero este Dios que yo les vengo a hablar no es así. Por eso que hoy día es tan importante saber escuchar, saber encontrar, mejor dicho, primero, sana doctrina. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en la imaginación, en la idea, en el razonamiento que yo me voy a crear de forma interna de quién es el Señor de los cielos. Razonamiento interno, entumesis, griego. Es la facultad de la mente, ¿qué es la imaginación? Bueno, es la facultad de la mente de representar imágenes de las cosas reales o ideales. Voy a poner otro ejemplo hollywoodense. La mayoría de las personas creen que Jesucristo era catire con los ojos azules. ¿Por qué? Porque ese es el ideal hollywoodense que se ve en las películas. Y la mayoría de las personas entonces tienen esa descripción o esa imagen en mente. Por eso es común ver en las películas, en las redes sociales, donde siempre lo representan de una forma ilustrativa, simbólica, con esas características, con el pelo rubio, catire, liso, brillante, como que si salió de la peluquería, con un cutis perfecto, con una nariz perfilada, europea, con los ojos azules, tipo cielo. Lo han idealizado, pero realmente las personas del Oriente Medio, de Arabia, de esa zona de Jerusalén, tienen esa característica. Porque Jesús no es europeo. En lo natural, Jesús no es europeo. Jesús viene de Medio Oriente. ¿Las personas realmente tienen esa característica? No la tenían realmente. Entonces, hay una distancia hasta en este punto tan sencillo. Y es precisamente esto lo que quiero enfatizar, porque entonces la gente se imagina a Jesús de una forma que no es. Repito, imaginar es la facultad de la mente de representar imágenes de las cosas reales o ideales. Es representar idealmente una cosa, crearla en la imaginación. ¿Y qué tú necesitas para crear algo en tu mente? Necesitas ver, escuchar o palpar. En este caso no podemos palpar a Dios físicamente. Nosotros no tuvimos ese privilegio. Hace 2000 años sí se encarnó. Muchos lo pudieron tocar, muchos lo pudieron abrazar, otros hasta lo besaron, otros lo crucificaron. Pero hoy día, después de 2000 años, no podemos palpar a Dios, pero sí podemos escucharlo a través de su palabra y sí podemos verlo cuando leemos su palabra. Por eso es tan importante tener el entendimiento, la comprensión y una buena enseñanza lo más correcta posible de lo que estamos leyendo y de lo que estamos escuchando, porque eso va a repercutir en la imagen interna que tú te hagas de Dios, en cómo tú te lo imaginas, Por eso que cuando empiezas a escuchar sana doctrina, cuando empiezas a tomar una leche mucho más pura, menos diluida, menos contaminada con otras cosas, empieza a chocar lo que estás recibiendo con la imagen interna que ya tenías de quién es Jesús, de quién es ese Señor y Salvador. Y viene la resistencia, porque entonces cuesta aceptar, porque sientes que esa imagen que tienes interna se empieza a cambiar, empieza a sustituirse o a destruirse para poder entonces recibir la imagen correcta de quién es Dios. Y eso pasa. Entonces mires cómo la imaginas, hasta la imaginación, porque es una forma de pensamiento, es uno de los estados del pensamiento, está involucrada en nuestra regeneración y nuestra devoción que tenemos de Dios. Vamos ahora al Proverbio 18:11, que voy a leer la Reina Valera 60. Proverbio 18:11. Vamos a ver qué nos dice Salomón. Nos dice algo puntualmente muy interesante. Proverbio 18:11. Dice Salomón aquí: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación.
Las personas pudientes, las personas multirecontra hiper mega millonarias del mundo, como hoy día le dicen que es la élite que realmente controla todo el mundo, porque tienen tanto dinero que hasta controlan gobiernos de muchas naciones, etc. Esto siempre ha existido, aquí lo vemos. Empezando por Salomón, que era un hombre riquísimo. Abraham también fue un hombre riquísimo, dice la palabra. O sea, siempre han habido personas riquísimas, solo que bueno, algunos son temerosos de Dios, otros no son temerosos de Dios. Pero en este caso, Salomón está poniendo el caso de, me imagino que de alguien que tiene muchas riquezas, pero que ha hecho de estas riquezas, en su razonamiento interno, ha hecho un falso argumento de seguridad. Y dice entonces que son como un muro alto en su imaginación. ¿Qué es un muro alto? Una protección, una defensa, un sitio de acogimiento, de comodidad, que brinda entonces una falsa sensación de prosperidad, de bienestar, de tranquilidad, de estatus. Y dice aquí Salomón, y como un muro alto en su imaginación. Fíjese cómo la imaginación cobra un papel fundamental dentro de la devoción de una persona. Las personas entonces, fíjese cómo la imaginación cobra un rol fundamental en la argumentación y en las creencias que las personas tienen. Es decir, para el que tiene mucho, pero mucho dinero, en su imaginación creen que son inalcanzables, creen que la malicia, que la enfermedad, que los males de cualquier tipo no los pueden tocar. Ellos están en otra atmósfera porque están muy altos. Salomón lo dice, en su imaginación, en su razonamiento interno. Y en base a ese razonamiento interno crean una devoción alrededor del dinero. Un falso Dios. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Por qué? ¿Por qué el rico hace del dinero su ciudad fortificada? Porque el argumento lo creó, lo razonó internamente con su imaginación. Es la facultad que tenemos nosotros de crear ideales y que esos ideales se pueden convertir en argumentos de vida. Por eso que muchas veces cuando ya se han visto bastantes casos que el Señor toca a muchas de estas personas y los saca de la tiniebla a la luz, he visto casos donde prácticamente de estar arriba los pone a estar abajo fuertemente. ¿Por qué? Porque Dios tiene que destruir esa muralla. Dios tiene que destruir esa ciudad fortificada como hizo con Jericó. Esos muros los tiene que tumbar. ¿Y cómo comienza Dios? Cambiando el razonamiento, destruyendo ese ideal que se imaginó. Eso no es así. Ahí hay otros que no pasan de esa manera. Dios trata con ellos de otra forma. Pero sí hay casos así como estos, que de estar arriba terminan abajo. Entonces, miren cómo la imaginación es fundamental y es relevante para Dios. Entonces, si Dios le da relevancia a la imaginación, y usted se está dando cuenta que esto no tiene nada que ver con que usted sea diseñador, con que usted sea arquitecto, esto no tiene nada que ver con que usted sea Leonardo da Vinci, ni mucho menos. Porque todos y cada uno de nosotros imaginamos. De niño, a lo mejor si usted se recuerda, a lo mejor usted usaba más la imaginación que antes, solo que ahora usted usa la imaginación desde otro punto de vista y para otras cosas, como ya lo dije, como por ejemplo resolver problemas. Por ejemplo, para los venezolanos, debido a la situación y a la crisis de país, muchas veces nos tocó resolver y crear otras formas de suplir necesidades. ¿Y qué usaste tú o qué usé yo o qué están usando muchos? La imaginación. En este caso es la facultad que tenemos dada por Dios para resolver cosas. Ahora bien, esa imaginación se corrompe también, sí, por causa del pecado. Por eso es que tantas veces usted ve en la televisión nueva forma en la que están robando, nueva forma en la que están secuestrando, nueva forma en la que están haciendo la maldad. Y usted dice, wow, pero qué tremendo, Dios mío. Ojalá usaran esa imaginación para lo bueno, dicen algunos. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Vamos a ver un caso más puntual de esto último que acabo de decir. Vamos a Jeremías 9, versículo 12. Leo la Reina Valera 60. Bueno, y usted sabe que la generación de israelitas de la época del profeta Jeremías, igual que como la del profeta Isaías, no era precisamente la más espiritual.
Fue una generación que Dios le habló bastante duro, bastante fuerte, porque tenían una actitud bastante hostil y rebelde. Yo no sé quién era más rebelde, si esta generación de israelitas o la generación que salió con Moisés, porque la verdad que a ambas Dios les habló fuerte, la verdad. Y mire que entre Jeremías y Moisés hay un trecho de tiempo bastante considerable. Jeremías 9, versículo 12. Dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declarar? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová. O sea, el Señor ahora les manda a preguntar a los israelitas por medio del profeta: a ver, ¿quién de ustedes me puede explicar por qué la tierra que yo les dije que les iba a dar, que es de ustedes y todo aquello, que ustedes saben, por qué está en esta condición? ¿Por qué están pasando estas situaciones? Y continúa el profeta diciendo: dijo Jehová. Ahora el mismo Señor que les manda a preguntar esto, les da la respuesta. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron, escuchen, tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Aquí se conjugaron dos cosas: la mala enseñanza familiar en este caso, la idolatría de adorar dioses falsos, junto con la imaginación de su corazón. Vaya, fíjese cómo se conjugaron las dos cosas aquí. Dios le está diciendo: estas cosas están ocurriendo, esta situación está así como está, por la mala enseñanza de sus padres, que ustedes debieron no copiar lo malo de los padres. A nosotros los padres siempre nos dicen: hijo, copien lo bueno de nosotros y desechen lo malo. Bueno, pero a esta generación como que le dijeron lo contrario: copien todo lo malo que vean en nosotros. Pareciera, porque los padres siempre quieren que los hijos sean mejores que ellos en todo. Pero en este caso, pues, esta generación fue igual de obstinada que sus predecesores. Y aquí dice: y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Y antes de eso le dice: antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Fíjense que cuando la imaginación se mezcla con, en este caso, el pecado, el resultado es desastroso. Pero cuando la imaginación se mezcla con lo justo y con lo santo, el resultado es todo lo contrario, es muy bueno y es agradable a Dios. Es decir, cuando nosotros usamos la imaginación para lo que no es santo, a Dios le detesta horriblemente, porque es una facultad que Él nos dio no para que hagamos lo malo. En Venezuela decimos la viveza criolla. ¿Qué es la viveza criolla? Para los que no saben, es precisamente la facultad que nos ha dado el Creador. Es una facultad que tenemos y buscamos la forma y la manera de generar una malicia o una ganancia a costa del mal del prójimo. Eso es lo que nosotros decimos viveza criolla. A mí no me interesa si tú sales perjudicado, pero si yo salgo ganando. Eso es viveza criolla. Eso es usar la imaginación de una forma egoísta y malvada. Y eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Y muchos dicen: por eso es que Venezuela está como está, por la viveza criolla. Y han salido del país y se quieren llevar la viveza criolla a otros lados donde lleguen. Y por eso se ha visto lo que se ha visto en muchos lugares del mundo, lamentablemente. Porque están usando una facultad dada por nuestro Creador, porque nos la dio Dios, pero no para lo santo, no para lo justo, no para el beneficio del prójimo o de la mayoría. Y aquí dice que esta generación mezcló la idolatría enseñada por sus padres junto con la imaginación de su corazón. O sea, esta gente estaba usando la imaginación para ver de qué forma y de qué manera podía seguir honrando a los Baales, no de forma tradicional. Y mire, esto generó que la ira de Dios se encendiera en contra de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Este fue el resultado de usar la imaginación, el estado del pensamiento de la imaginación, de no dominar esa imaginación y aplicarla de forma santa y pura, sino mezclarla con algo que
Era un pecado recurrente en todo el pueblo de Israel, como es la idolatría. Levantó no solo la ira de Dios, sino que levantó que Dios decretara juicio sobre sus cabezas. Y mire que lo que acabamos de leer no es nada agradable lo que dice el Señor acá. ¿Y cuál fue el motivo de esto? ¿Cuál fue el motivo? Un uso incorrecto de la imaginación. Y ya le acabo de explicar que usted no necesita ser Leonardo da Vinci, usted no necesita ser arquitecto, diseñador gráfico para usted ser creativo. Es decir, cuando usted usa su facultad mental para, de una forma indebida, incorrecta, insana. Y fíjese que todos los seres humanos tenemos esas cualidades de niño. ¿Cuántas veces a lo mejor usted no habrá recordado cosas que usted hizo de niño, que usted creó, que usted imaginó? Pero a medida que fuimos creciendo, pues esa imaginación le fuimos dando otro uso, de otra forma, de otra manera. Pero este estado también es importante. Esto es muy importante. Vamos ahí mismo en Jeremías capítulo 13, versículo 9. Vamos a seguir unos capítulos más adelante. Y yo sé que esto es sorprendente porque a lo mejor usted nunca escuchó ver o mirar que Dios se molestase o que Dios tomase en consideración la imaginación. Porque como le digo, hasta en el ámbito evangélico religioso actual, creemos que Dios solamente se molesta si yo hago tal cosa, o si yo digo tal cosa, o si yo reacciono de tal cosa. O sea, siempre estamos enfocando la molestia de Dios desde el punto de vista externo, o sea, lo que yo hago que puede afectar a los demás. Pero en este caso, la imaginación es algo que está dentro, que es interno, que aparentemente no molesta y afecta a nadie. Pues déjame decirte, sí, molesta y afecta a Dios. Jeremías 13, versículo 9, dice: así ha dicho Jehová. Vamos a ver qué le volvió a decir otra vez ahora. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, escuche, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Dios le vuelve a dar otra palabra bastante dura y dice que esa generación se ha vuelto inservible para Él. No tiene ningún tipo de uso, eso no sirve para nada porque son un pueblo malo. Es inútil para Dios. Y dice que se ha vuelto terco y obstinado porque no quieren escuchar su palabra tampoco. No quieren atender a la ley de Dios. Y dice que anda en las imaginaciones de su corazón. Cuando precisamente la ley de Dios se deja a un lado. Cuando el evangelio no es el norte. Cuando lo justo y lo santo deja de tener directrices que dominen nuestra vida. El corazón empieza a pensar y a razonar y a imaginar sin límite alguno en cosas que no son santas. Y dice, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. En este caso, Dios vuelve otra vez a decirles, es que aparte de eso, esta gente está imaginando las formas y las maneras de cómo servir a Baal. Yo voy a poner un ejemplo que estamos viviendo ahorita en el mundo con esta situación del conflicto armado de allá de Europa, de Rusia y Ucrania. Los hermanos ucranianos, los que han podido comunicarse vía internet para dar mensajes al mundo, han hecho un llamado a la iglesia, al resto de la iglesia del mundo, a que sigan orando por ellos y han pedido específicamente que oren para que Dios les permita, les dé la sabiduría y la inteligencia para ellos poder tener nuevas formas y maneras de predicar el evangelio. Eso es imaginación, lo que ellos están queriendo usar. Ellos están pidiendo que el Señor les dé la facultad para ellos poder imaginar nuevas formas para seguir evangelizando. Inclusive están pidiendo las formas y las maneras para acceder a los presos de guerra, a los rusos que han capturado vivos o a los que todavía no han capturado para predicar el evangelio. O sea, la iglesia ucraniana está parada de firme peleando esta batalla por su país y está pidiendo tener la creatividad, la imaginación para ver cómo hacen, no solo para seguir atendiendo a su gente, sino ahora para predicarle a la gente, a estos invasores que están viniendo a su tierra. Necesitan imaginación. Y yo le voy a decir una cosa, eso a Dios le agrada. Estoy seguro que esa respuesta Dios se la va a responder. De qué forma y de qué manera no lo sé, pero estoy seguro, porque ellos están usando la imaginación, no para idolatrar,
no para satisfacerse ellos, sino cómo hago yo para predicarle a aquel que viene con el fusil que me está disparando, cómo le hago yo predicarle a aquel que está montado en el tanque, que está echándole plomo a los edificios. O sea, eso es lo que ellos están buscando imaginar. Y si aquí dice que Dios se molestó con esta gente y les mandó juicio por usar la imaginación para lo que no es santo, ¿usted cree que Dios se va a quedar de brazos cruzados y se va a hacer de la vista gorda cuando tiene a unos hijos que le están clamando: Señor, dame la imaginación para ver cómo yo hago para predicar el evangelio a esta gente? Entonces, si aquí vemos un claro ejemplo de que Dios condenó el mal uso de la imaginación, Dios entonces quiere decir que la premia y le agrada cuando usted y yo usamos la imaginación para algo que tiene una relación directa con su evangelio, como en este caso pues los hermanos de Ucrania, y por eso lo pongo de ejemplo. Y sería entonces, si Dios dice aquí que esta gente era inútil para Él, estos hermanos que están orando, que están pasando por esa situación tan dura y tan difícil, son de mucha utilidad para Dios, porque están usando sus facultades mentales en pro del evangelio, a pesar de la gran exposición de peligro que están sufriendo actualmente ahorita. Entonces sí es importante atender este punto. Vamos ahora a Jeremías 16, unos 3 capítulos más adelante, versículo 5. Aquí vamos a ver otra palabra, una palabra hebrea llamada mesimá. Y esta palabra significa plan, imaginación, abominación, artificio y maquinación. Repito, mesimá: plan, imaginación, abominación, artificio y maquinación. Esa palabra yo sé que usted la ha escuchado bastante, las maquinaciones del diablo. Yo sé que a lo mejor usted la ha escuchado bastante, sobre todo en círculo de oración. Vamos, hermano, vamos a orar para destruir las maquinaciones del diablo. O personas que maquinan. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que están planificando, están imaginando, creando en sus mentes. Jeremías 16:5. Porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo. Oh, qué palabra tan dura. Dios mío, qué tremendo. Dice Jehová: mi misericordia y mis piedades. O sea, Dios le está diciendo al profeta Jeremías: no tengas compasión de ellos, porque yo les he quitado mi misericordia. Estas son palabras muy fuertes. Mi paz. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni lo plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. O sea, no va a haber ningún tipo de acto de luto por esta gente, ni de compasión. Ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vasos de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Fíjese la pregunta que ya Dios le dice al profeta Jeremías que le van a hacer. O sea, estas personas se te van a acercar y te van a preguntar cuál fue el pecado que ellos cometieron, porque no se justifica tanto castigo, ¿no? Entonces tú le vas a responder: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. Y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Escuchen: porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Dios le dice: sus padres me abandonaron, pero ustedes hicieron algo peor que sus padres, porque ustedes siguieron el ejemplo de sus padres, que tampoco quieren seguirme, y encima le dan rienda suelta a la imaginación de una forma perversa. Madre mía. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Miren la semejante
palabra de juicio que Dios le manda a esta generación. Cuando te pregunten que por qué les están sufriendo todo esto, respóndele: porque no me quieren seguir, y de paso le dan rienda suelta a la imaginación de sus corazones, no para hacer lo bueno o para hacer lo que a mí me agrada, no, todo lo contrario, para hacer lo que me desagrada muchísimo. Entonces fíjense lo relevante y lo importante que es esto. Y fíjense, yo voy a poner un ejemplo práctico. Cuando una persona, por ejemplo, entra en adulterio o le abre la puerta al adulterio, la imaginación no queda fuera. Más bien la imaginación juega un papel fundamental dentro del adulterio. ¿Sabes por qué? Porque entonces el adúltero tiene que imaginarse cómo hacer para que la mujer no se dé cuenta que le está pegando los cachos, cómo hacer para salir con el amante sin que la mujer sospeche, cómo hacer para tener el número de la mujer en el teléfono sin que la mujer se dé cuenta, cómo hacer, y dígame si la amante le sale preñada, cómo hacer ahora para tener dos familias sin que una se entere de la otra. Entonces, ¿usted cree que la imaginación no es necesaria? Entonces sí necesita imaginación, pero está usando la imaginación para encubrir el pecado, para alimentar el pecado y para sostener el pecado. Entonces usted no necesita ser Leonardo da Vinci para ser creativo, porque usted ya tiene imaginación. Ahora, cómo usted la está usando es otro tema. Y mire que estoy poniendo un caso muy práctico que se ve muchísimo, ¿eh? Y no estoy hablando solamente de los que no son cristianos, estoy hablando de cristianos que pueden caer en el adulterio y quieren mantener esa doble vida. Tienes que tener creatividad. ¿Cómo hago yo para imaginarme esto? ¿Cómo hago yo para hacer aquí? ¿Cómo hago yo si quiero salir, quiero llevarlo al cacho para el cine, pero que la mujer no se dé cuenta porque entonces le dije que iba a comer ese mismo día con ella? Y empieza la mente a maquinar, planificar, a imaginar. Oye, pastor, yo no lo había visto así. No, yo sé que no lo había visto así. Aquí lo dice: porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Imagínense, Dios nos dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Que por lo tanto no debemos confiar en nuestro corazón. Ahora imagínense a alguien que está confiando en su corazón y encima le da rienda suelta a la imaginación para que el corazón, que es perverso, haga lo que le da la gana. ¡Wow! Miren las consecuencias de esto. Dios retrae su bendición y hasta su misericordia. Y sabe que eso es fuerte, ¿sabe? Porque Dios es un Dios misericordioso. Por eso que la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué? Porque no alcanza misericordia. Repito, la palabra hebrea mesima significa plan, imaginar, abominación, artificio y maquinación. Es eso, imaginar un plan que me permita a mí maquinar lo que yo quiero mantener. Una doble vida, ¿no? Y uno se ríe a veces cuando uno ve en las redes sociales estos casos de que la tóxica o Juan el mecánico te dice que te va a ver, pero esas son las personas que ya han maquinado, se han imaginado el cómo precisamente tener una doble vida. Y se han sacado memes de esas cosas, pero son cosas que ya han pasado. Que ya han pasado. Eso es la maquinación de un corazón perverso. Usar la imaginación, el razonamiento interno, de una forma indebida que ofenda a Dios. Bien, ahora vamos a ver otro aspecto. Ya vimos muy importante, dentro de lo que son los estados del pensamiento, lo que es la imaginación. Para los que no han escuchado, pues las otras partes les recuerdo que están en el canal de la iglesia para que lo escuchen, conozcan. Vamos a ver otro aspecto importante de la mente, de dominar el pensamiento, que no deja de ser menos importante que el que acabamos de escuchar ahorita. Es también importante. Vamos a Éxodo 13, versículo 1. Éxodo 13, aquí lo la Nueva Biblia Viva. El Señor le ordenó a Moisés: el primer hijo de cada familia israelita será consagrado a mí, pues me pertenece. De igual manera, las primeras crías de los animales serán para mí. Entonces Moisés dijo al pueblo: este es un día que deben recordar siempre. Es el día que salieron de la esclavitud de Egipto. Es el día en que el Señor los sacó con milagros portentosos. Recuerden que durante la celebración anual de este suceso no podrán comer pan con levadura. Aquí se usa la palabra hebrea sacar, o saca, o sea, con Z y con K. Significa recordar, pensar, traer a memoria. Es decir, Dios exige que usted y yo recordemos y traigamos a memoria lo que Él dice que tenemos que recordar. Es decir,
A veces miramos los chistes de cuando, por ejemplo, el hombre se olvida de la fecha de aniversario de bodas y la mujer se molesta. Y la mujer le reclama porque es una fecha importante para ambos. O cuando el típico caso que el hombre no se acuerda ni siquiera de en qué año nacieron sus hijos, así que no se sabe ni siquiera la fecha de sus hijos. Y bueno, no le dan importancia. Pero Dios dice, a través de Moisés, entonces Moisés dijo al pueblo, este es un día que deben recordar siempre, deben recordar. Ya el deber marca una obligación, debes recordarlo. O sea, no sé cómo vas a hacer para recordarlo, pero lo debes recordar. No es algo que debes de tomar, es que se me olvidó. Ahorita tenemos muchas herramientas digitales que nos ayudan a recordar fechas importantes, por ejemplo, y tenemos otros mecanismos, pero en aquella época no existía la tecnología. Así que tenían que tener otra forma y otra manera de recordar aquellas cosas que Dios quería que el pueblo tuviese presente. Es decir, tenemos la facultad de recordar cosas. Buenas o malas, por ejemplo, si tú tuviste una infancia traumática o tuviste a lo largo de tu etapa adulto una experiencia que te marcó, es difícilmente que la olvides. Siempre la vas a recordar como que si la acabaste de vivir. O si es algo muy bueno, también, porque eso nos marca, las experiencias marcan nuestro pensamiento y nos hacen recordar. Y Dios dice aquí que esto es algo que ellos siempre deben recordar. Esta es la palabra sacar. Y ya al final del versículo 3 se lo vuelve a decir. Es el día en que el Señor los sacó con milagros portentosos. Recuerden que no es casualidad que antes haya dicho esto, porque Moisés le está diciendo, para que se les haga más fácil recordar esta fecha, recuerden los milagros. ¿Usted cree que a esta generación se le va a hacer fácil olvidar que atravesaron un mar que Dios abrió por la mitad? Eso es muy complicado de olvidar. Y no solo que lo abrió, que lo vieron abrirse, porque Moisés estaba delante del mar, el pueblo estaba atrás y más atrás venía el pueblo, el faraón que lo venía persiguiendo. Dice la escritura que pasaron la noche ahí. Y entre ellos y los egipcios había una nube de tinieblas. O sea, dormiste en medio de un acuario natural que Dios hizo. Una pared de agua por aquí, una pared de agua por aquí, los animales marinos, ahí espectacular, el sonido del mar. O sea, eso fue un momento muy complicado de olvidar. Pasas el mar al día siguiente y ves cómo el mar se cierra causando un sonido estrepitoso, impresionante, y escuchar a los egipcios ahogarse, los caballos ahogarse, cómo se destruye la madera de las carrozas. Eso es algo que es muy difícil de olvidar, muy complicado de olvidar. Y Moisés dice aquí, es el día en que el Señor los sacó con milagros portentosos. Recuerden los milagros. ¿Para qué? Para que se acuerden de la fecha. Es decir, siempre hay algún tipo de elemento que podemos usar para que nos ayude a recordar algo. Y él por eso le dice, recuerden que durante la celebración anual de este suceso no podrán comer pan con levadura. Entonces tenemos disparadores y tenemos que usar esa facultad mental para recordar lo que el Señor quiere que recordemos. Con qué facilidad a veces recordamos cosas que hasta son triviales y banales de este mundo, que nos pueden gustar, no son malas, pero lo que realmente nos debe más usar nuestra capacidad de recordar, realmente a veces hasta las olvidamos. Voy a poner algo muy sencillo. Quizás hay una película que nos gusta mucho, una serie que nos gusta mucho, que la hemos visto tantas veces que ya casi que no sabemos los diálogos que van a decir los personajes, en qué momento va a ocurrir cada cosa. Y muchas veces esos son elementos que pueden ser más de 50 elementos. Pero eso, si tú lo comparas con la cantidad de versículos que te sabes de memoria, a lo mejor te vas a avergonzar. Porque quizás te sabes casi toda la película de memoria, pero no te sabes a lo mejor 50 versículos de memoria. ¿Ya ves? Entonces usamos más nuestra capacidad de recordar cosas banales que cosas que realmente tienen una trascendencia para la eternidad, para nuestra vida espiritual. Salmo 105, versículo 1. Sigo con la Nueva Biblia Viva. Vamos a seguir mirando esta facultad sacar, de recordar, de pensar, de traer a memoria, de tener presente. Mira, muchas veces usamos la capacidad de recordar con el rencor y con el resentimiento, porque para que una persona sea rencorosa y tenga resentimiento es que siempre tiene presente eso que le hicieron en el pasado. Es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que yo no olvido el día que pasó esto. Y se crea amargura y resentimiento en el corazón de la persona. ¿Pero por qué? Porque está usando su facultad de recordar de una forma indebida.
Porque precisamente la palabra nos dice que debemos ser perdonadores, que no debemos ser personas vengativas, que dejemos la venganza en la mano del Señor. Pero usamos la facultad de recordar, número uno, que eso impide que la persona sane. Número dos, que viva en el pasado, porque tiene su mente fijada ya. Y número tres, usando mal su estado mental de recordar. Por eso que tenemos que perdonar. Porque cuando perdonamos y miramos hacia esa situación que vivimos, no guardamos rencor ni resentimiento. Lo vemos distinto, esa cicatriz que hayamos vivido. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámelo a todas las naciones. Cántenle, sí, canten alabanzas y hablen a todos de sus milagros. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Adoradores de Dios, alégrense. Busquen al Señor y su fortaleza. Sigan siempre buscándolo. Escuchen, recuerden las maravillas que Él ha hecho, los milagros y los juicios que de Él hemos recibido. Ustedes, hijos de Abraham, siervos de Dios, ustedes, descendientes de Jacob, el elegido de Dios, Él es el Señor Dios nuestro. Su gobierno se ve por doquier en la tierra. Aunque pasen 1000 generaciones, Él jamás olvida sus promesas. Yo quiero aquí comenzar desde el final hacia el principio. Porque acá el salmista, en el versículo 8 dice, aunque pasen 1000 generaciones, es decir, aunque pasen la cantidad de generaciones que vengan, Él jamás olvida sus promesas. El Señor es el primero que nos da ejemplo de cómo usar la facultad de recordar. En el caso de Él se comprometió, Él dio sus promesas y Él las recuerda. Él las tiene presentes, Él no olvida las promesas. Entonces en Él tenemos un claro testimonio de que debemos usar nuestra facultad que hemos recibido de Él para recordar lo que nos conviene recordar. Y cuando digo lo que nos conviene no me estoy refiriendo desde el punto de vista natural, me estoy refiriendo a lo que realmente importa, que es la eternidad, que es lo espiritual. Porque la carne siempre va a tender hacia lo que es carnal, hacia lo que es terrenal. Y hacia allá quiere usar las facultades que ella sabe que tiene. Y aquí dice, Él jamás olvida sus promesas. Él no olvida. Él siempre tiene presente las promesas que te dio a ti, que me dio a mí, que están aquí. Y muchas veces yo pregunto, ¿cuántas promesas nosotros no sabemos de memoria? Ahora voy hacia el otro versículo que dice, busquen al Señor y su fortaleza, sigan siempre buscándolo. Y dice, recuerden las maravillas que Él ha hecho, número uno, los milagros, hay que recordar los milagros, y número tres también, algo que no nos gusta, a la carne no le va a gustar, los juicios de Él que hemos recibido. Tres cosas que Dios nos dice que debemos de usar nuestra facultad mental para recordar. ¿Por qué? ¿Por qué los juicios, pastor? Si los juicios muchas veces no son agradables. Sí, pero te puedo asegurar que aprendiste. Te puedo asegurar que en ese momento de disciplina, que no te diste cuenta que estabas recibiendo una disciplina del Padre, pero todos somos disciplinados, aprendiste, maduraste, creciste y cambiaste. Eso también es importante recordarlo. Los juicios que hemos recibido de parte del Señor. Pasa que a veces, por esta cultura evangélica, cuando hablamos de juicios siempre le ponemos ese toque hollywoodense, ¿no? Aquella cosa, el rayo que te va a picar por la mitad y todo aquello, ¿no? Los juicios de Dios no son para destruir. Los juicios de Dios son para corregir. ¿Cuántas veces, como lo que acabamos de leer en Jeremías, pastor, pero acabamos de leer en Jeremías que le mandó un juicio fuerte a esa generación? Sí, pero los destruyó. No los destruyó, porque si no ahorita no existiera el pueblo de Israel. A pesar de esas palabras tan duras que leemos, que acabamos de leer en Jeremías y que usted encuentra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, esas palabras no eran para destruir a esa nación, sino eran para corregir a esa nación. ¿Por qué? Porque así de tercos y de duros son, que Dios tenía que ponerle también mano dura. Mano dura. Yo, aunque era hijo único, yo tenía varios primos con los que siempre andaba. Y como siempre andaba, nos metíamos en problemas y siempre nos daban también, sabroso. Pero a mí era el que más le daba más duro, a mis otros primos le daban más suave. ¿Sabe por qué? Porque yo era el más terco, el más obstinado. Porque yo era el que más desafiaba y el más rebelde. Entonces a mí era el que más se afincaba. A mis primos no, a mis primos le daban, pero no le daban tan duro. Pero a mí sí me daban. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque así habrá sido esta gente, esta generación tan dura, que yo tenía que darle duro a esta gente para poderlos corregir. Entonces sus juicios no eran para destrucción.
como si lo hemos visto también en otros momentos donde Dios pronunció juicio en el Antiguo Testamento y era para destrucción, y vimos la destrucción. La vimos, claro que sí. Entonces, entendamos esto, porque estos juicios a los que menciona aquí el salmista no son precisamente para la destrucción tuya y mía, pero sí nos exhorta el Espíritu Santo por medio del salmista. Nos recuerda comenzar el salmo diciendo que tenemos que darle gracias al Señor por la maravilla que hace, que tenemos que proclamarlo a las naciones, ¿sí? Hablarle a las naciones del mundo de Él, cantarle, que nos sintamos orgullosos de quién es nuestro Dios, que le sigamos buscando y que en medio de todo eso recordemos tres cosas: la maravilla que Él ha hecho, los milagros y los juicios. Entonces tu facultad de recordar, de traer a memoria, de tener presente, debemos usarla en estas tres cosas. Y esto nos va a edificar y nos va a bendecir, porque eso va a traer estabilidad a nuestra alma en medio de estos tiempos que estamos viviendo, que hay que pagar aquí, que hay que comprar allá, que el virus, que entonces ahora una guerra por aquí, que el otro no sé qué cosa por allá. Y el alma puede sentirse abrumada y angustiada y desesperanzada. Y recordar, usar nuestra facultad para recordar, para traer a memoria estas cosas, nos va a traer un beneficio espiritual enorme. Entonces esto no es simplemente recordar, que no es solamente recordar, sino es guardar en la mente, o sea, es atesorar, es tener esa fijación mental con algo. Es como cuando alguien dice, es que no me lo puedo sacar de la cabeza, es que lo tengo aquí, lo tengo metido entre ceja y ceja. Tiene una fijación en la mente por algo, y eso lo podemos tener con las cosas que acabamos de mencionar. Entonces Dios le ordenó al pueblo de Israel que utilizaran su capacidad para recordar, para que lo usaran para fijar su mente en las experiencias que habían tenido con su persona, con su carácter y con su naturaleza. Eso usted y yo lo tenemos que hacer. Recuerde lo que usted tenga que recordar, recuerde la fecha que tenga que recordar, recuerde lo que tenga que recordar, pero recuerde también lo que a usted le conviene recordar. Y vamos a concluir con el Salmo 20, versículo 7. Regreso a la Reina Valera 60. Mire, la capacidad de imaginación del ser humano es tan tremenda que... Y yo sé que a lo mejor usted también tiene anécdotas de este tipo, quizás. Pero otro momento donde, sin darnos cuenta, usábamos la imaginación de una forma incorrecta e indebida es cuando estábamos estudiando en el liceo o en la universidad, porque entonces, si no lo hiciste, a lo mejor tuviste compañeros que entonces tenían la forma de copiarse sin que el profesor se diera cuenta. Usaban el sacapunta, usaban el borrador, usaban el bolígrafo, usaban el lapicero ¿cómo se llama? De tinta, usaban los pupitres por debajo, usaban los pizarrones con tiza, el borrador, o sea, se las ingeniaban para copiarse. Se lo escribían en la mano. Las chicas, yo tenía compañeras que tenían el pelo lacio largo y entonces se pegaba en la chuleta en el pelo, y como lo tienen tan abundante, desde afuera hacia acá no se veía. Y el profesor no sospechaba, pero entonces ella lo que hacía era que se ponía un poquito el pelo y ya veía la chuleta que la tenía pegada aquí. Otras se la pegaban en la falda, por las piernas, como usaban short. Entonces se levantaban la falda bien y se la volvían a tapar. O sea, miren la imaginación del ser humano para copiarse. Salmo 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mas nosotros del nombre de Jehová. Yo quiero que usted entienda que no es simplemente recordar el nombre de Jehová. O sea, pero ¿dónde está el beneficio? No entiendo. Jehová, Dios, de los tantos nombres que Dios tiene en la Biblia, o sea, ¿dónde está el beneficio? No entiendo, el salmista. No, aquí lo que le está diciendo es cuando dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tenemos memoria. Recuerde que había una costumbre hebrea de que el nombre te hablaba del carácter de la persona. Por ejemplo, Samuel significa oído de Dios. Entonces cuando la gente decía Samuel, se estaba refiriendo a una facultad de que Dios escuchaba las oraciones de su pueblo, de que Dios siempre está atento a los clamores que se le levantan. Entonces cada uno de los nombres de Dios tenía, o tiene, mejor dicho, un significado que habla del carácter de Dios. Entonces cuando el salmista dice aquí, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, está diciendo es que nosotros vamos a tener memoria, aquí hablándole el salmista a sus escritores, a sus lectores, vamos a recordar el carácter de Dios, vamos a recordar quién es Dios, vamos a recordar lo que Dios ha hecho. Eso es lo que el salmista está diciendo cuando dice, yo voy a recordar el nombre de mi Dios.
Acá en Occidente no le paramos mucho a los nombres, por lo menos en Venezuela menos, que mezclan el nombre de la abuela con el nombre del padrino, con el nombre del taxista que la llevó para el hospital. Entonces ahí te sacan un nombre compuesto y sacan esos nombres más raros que ni siquiera la familia sabe qué significa. ¿De dónde lo sacan? Unos nombres rarísimos, pero así son las mezclas. Y no le dan importancia. Pero para estas culturas, más allá del nombre compuesto de las palabras, lo que les importa es el significado de lo que el nombre tiene. He ahí la importancia del nombre. Y por eso el salmista dice, los enemigos de ellos confían en sus carros y en sus caballos, o sea, confían en las capacidades de los carros y de los caballos. Pero el salmista dice, pero nosotros nos vamos a recordar cómo es nuestro Dios, con su carácter, porque en Él es que nosotros confiamos, en su forma de ser es que nosotros confiamos. Y por eso tendremos memoria, vamos a recordar cómo es nuestro Dios. Pero vuelvo al punto como dije al principio. Si tú tienes una idea en tu imaginación torcida o distorsionada de ese Dios de la Biblia, tú estás confiando en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Te creaste tu propia imagen o asumiste la imagen que te vendió alguien que escuchaste. Es por eso que Dios tiene tanta importancia sobre este tema, de que se lo imaginen a Él, pero lo más correcto posible. ¿Y dónde está eso? En las Santas Escrituras. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Entonces ahora dice el salmista, ellos van a caer, porque ellos están confiando en carros y en animales de guerra. Pero nosotros vamos a estar de pie y nos levantamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recordar, nuestra fe se va a afianzar en el carácter fiel de Dios, en el carácter que prometió Dios que iba a estar con nosotros, en el carácter que Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en el carácter del Dios que dijo, aunque pases por las aguas no te quemarás. En ese carácter que Dios dijo, yo soy grande en misericordia y lento para la ira. Y estamos de pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Entonces, es importante usar las facultades mentales que Dios nos ha dado para imaginarnos, para tener un razonamiento interno lo más correcto posible, empezando por esa imagen que tenemos cada uno de nosotros dentro de quién es ese Dios que ya hemos conocido. Porque toda esa información que usted ha escuchado a lo largo de tanto tiempo que usted tiene en el Evangelio y de lo que usted ha leído, le ha permitido crear una imagen en su imaginación, en su razonamiento interno, de ese Dios que usted tiene. Ahora bien, ¿esa imagen que tú te imaginaste está correcta? Esa es la pregunta. Número 2. Hemos estado usando la imaginación y esa facultad que Dios nos ha dado a todos los seres humanos de una forma santa, de una forma pura, de una forma que bendice a los demás y de una forma que glorifica su nombre. Número 3. Somos dejados a olvidar lo que nos conviene, lo que realmente nos bendice solamente por algo que nos conviene en lo terrenal, por cosas pasajeras y banales. Hemos usado más nuestra capacidad para recordar, para tener siempre en un pensamiento claro y fijo dentro de nosotros sus promesas, por ejemplo, u otras cosas banales. Esto es dominar el pensamiento, esto es tener la mente de Cristo, esto es realmente esa frase que la vamos a ver más adelante, que no he tocado ese pasaje todavía del apóstol Pablo, de lo que implica la mente de Cristo, de lo que implica dominar el pensamiento. ¿Estamos teniendo esto? Nos estamos dando cuenta entonces que esto es importante para el Señor. O en algún momento hemos dejado que nuestro corazón se ponga a imaginar, a crear y a planificar cosas que quizás no son del agrado de Dios. Son preguntas para reflexionar. Vamos a orar. Vamos a hacer eso. Ahorita que estoy recordando, no recuerdo el nombre, no sé, pero había una novela en Venezuela que era un hombre que precisamente le estaba pegando los cachos a la mujer, y siempre que el amante lo llamaba y él estaba con la mujer, él siempre actuaba como que si era un mecánico, como que si era, no me acuerdo cómo que se llamaba el nombre que le había puesto hasta nombre y todo, y actuaba como que si era un hombre, y resulta que estaba hablando con la mujer. Y siempre tenía una conversación, una respuesta, una forma para responder a la mujer para que no sospechara que era el que le estaba pegando los cachos.
Oremos. Señor, gracias, porque tú nos sigues instruyendo por medio de tu santa y bendita palabra, que es verdad, que es única, Señor, con estas hermosas perlas, estas diamantes en bruto de tu palabra, Señor, en la que podemos sacar estos tesoros maravillosos que nos edifican, que nos bendicen, Señor, que alimentan nuestra alma de una forma única, de una forma tan puntual, Señor, con cada una de estas verdades, Señor. Tú adornas nuestra alma, Señor, tú nos permites conocerte un poco más, fortalecer nuestra devoción y la fe que tenemos en ti, Señor Jesús. Padre, ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a tus hijos a usar estas facultades mentales, a tener este dominio sobre el pensamiento, de tal manera, Señor, que ellos puedan ir poco a poco entendiendo y comprendiendo lo que implica tener la mente de Cristo y cómo podemos razonar y pensar como Cristo razona y piensa, Señor, con todas y cada una de las facultades que tú nos has dado en cada uno de estos estados, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús.